Mi nombre es Sergi Torres y me dedico a compartir algo que descubro dentro de mí. Para mí no tiene una forma muy concreta, sí que hago charlas, escribo libros, pero no considero que me dedique a ello. Es como que de algún modo veo como la vida me pide o me lleva, me ha guiado a compartir esto. ¿Qué piensa Sergi Torres de Sergi Torres? Es complicado responder esa pregunta para mí, porque cuando miro lo que pienso acerca de Sergi Torres, me doy cuenta de que esos pensamientos no definen quién soy, no definen Sergi Torres. Puedo ver que pienso que es un ser humano, puedo ver que pienso que es un hombre, pero papá, esposo pero son ideas conceptuales. No me lo suelo preguntar desde ese lugar, porque lo que respondo no me sirve. ¿Con qué pensamientos o actitud te sueles despertar por la mañana? Cuando despierto por la mañana es como una experiencia, es como si regresase a un lugar. Siento como si me hiciera pequeñito y me encuentro dentro de un cuerpo en la cama. Y hay un sentimiento de gratitud, de agradecimiento, no sé, es algo como inspirador. Y a partir de ahí empiezan a surgir los primeros pensamientos. Pero antes hay una experiencia, hay un llegar aquí, por decirlo de alguna manera. ¿Y lo mismo para la noche cuando te duermes? Y cuando me acuesto es como algo un poco más denso, porque ya hay pensamientos pensados. Entonces lo que hago es mirar esos pensamientos para despedirme de ellos de alguna manera. Y uno de esos pensamientos es que yo soy Sergi Torres. Así que me despido de ese pensamiento también y es como me dejo caer. Y esta pregunta, a ver, ¿qué quieres ser de mayor? He dejado de preguntarme por mi futuro, pero sí que vienen ideas en alguna ocasión. Me veo conduciendo un autobús. Me encantaría, por ejemplo. Parece una idea ridícula, pero ahí está. Es una experiencia. Sí, a lo mejor también enseñando a niños, no lo sé. Pero no hago mucho caso a esas ideas y ni tampoco me lo suelo preguntar. Lo que surja. Sí. ¿Y qué quieres ser ahora? Claro, cuando me hago la pregunta, en lugar de preguntarme qué quiero ser, miro qué estoy siendo ahora. Y veo que estoy sentado en esta silla en formato humano masculino. Me abro a ser eso plenamente. Me abro a descubrir qué es ser Sergi, qué es ser un ser humano, qué es ser un hombre, qué es esto que siento. ¿Y qué consejo te darías a ti mismo? No luches más. Deja de pretender, deja de luchar, deja de intentar, deja de querer. Estate donde la vida está, estate en este instante. ¿Qué no te han preguntado y te gustaría contestar? Una pregunta, algo que quieras expresar. No se me ocurre nada. Puedes entender como si fuera todo un fluir, ¿no? Sí, no se me ocurre nada que yo quisiera que me preguntasen para yo dar una respuesta. Porque la respuesta nace del instante. Entonces es más bien dar la bienvenida a la pregunta que surge en el instante que a un pensamiento que me diga lo que yo quisiera ser preguntado para yo responder lo que yo quiero responder. Sí, es un poco contradictoria la pregunta teniendo en cuenta
Claro. tu filosofía, tu forma de De hecho, alguna ocasión que he ido a alguna entrevista de radio, así que no conocen mucho como pienso, me preguntan antes de la entrevista, ¿qué quieres que te pregunte? ¿Qué quieres exponer? La respuesta siempre es, no lo sé, tú pregúntame y ya lo veremos, ¿no? Sí, sí. Y por último, ¿de qué te alimentas si no me refiero a nivel gastronómico? Del instante, de la presencia, de la conciencia, no sé muy bien cómo ponerle palabras. Hay una fuente de existencia que me permite ser yo, al igual que hay una fuente de existencia que te permite ser tú. Cuando empiezas a descubrirla y descansas en ella, hay una nutrición, te sientes que se te está alimentando. Eso implica que cada instante, cada mirada, te alimenta también. Si no te defiendes, si no te proteges, si no lo rechazas. Cuando lo rechazamos, empezamos a dejar de nutrirnos. Ahí es cuando nos cansamos, nos agobiamos. Me gustaría preguntarte sobre la dualidad. La dualidad hoy en día se ha convertido en un tema de investigación para algunas personas. Incluso se han desarrollado ideas, hay algunas aproximaciones que hablan sobre la dualidad y la no dualidad, que es lo que se está descubriendo ahora. Pero en realidad nace de una experiencia. Nosotros estamos acostumbrados a ver, a vivir, a percibir, a pensar, a sentir en base a una percepción separada de las cosas. Es decir, que lo que percibo, lo percibo ajeno a mí. Yo te percibo a ti, yo percibo la ventana, pero aquello que percibo no tiene nada que ver conmigo, soy ajeno. Eso es lo que generaría la dualidad, el dos, el yo y lo observado. Pero algunas personas hemos empezado a experimentar que esa percepción es falsa, así como antiguamente percibíamos que la Tierra era plana y nos la creíamos y nos dimos cuenta de que esa percepción era falsa. Algunos hemos empezado a tener experiencias no duales. ¿Qué significa? Que cuando te percibo a ti, no estoy siendo consciente de que tú seas ajena a mí, sino que somos el mismo ser expresándose de dos formas distintas. Lo cual, curiosamente, y eso es una de las cosas que es como sorprendente cuando lo experimentas, con la ventana sucede exactamente igual. Cuando tú miras la ventana y la percibes, no la ves como un objeto distinto a ti, sino que la ves dentro de tu conciencia, la ves como parte de ti. Yo conocía otro concepto sobre la dualidad, es como que dos opuestos viven dentro de uno. Nos cuesta concebir cómo sería una experiencia no dual porque la estamos intentando conceptualizar. ¿Qué quiero decir? Que sin la experiencia de unidad, sin tener una experiencia de unidad, intento imaginar cómo sería verme siendo ventana. Cuando yo hago ese ejercicio de imaginación, la conclusión que obtengo no es una experiencia no dual, es una concepción dual de la no dualidad. Ahí es donde se generan filosofías o aproximaciones no duales, pero que son duales en realidad, donde yo sigo percibiéndote como el otro, pero me imagino, ahí no funciona. Es una experiencia interna. Es como cuando sientes algo y sabes que estás sintiendo eso. Es una experiencia que es profunda, que te toca y transforma tu perspectiva personal de las cosas. Yo tenía como, bueno, lo que había entendido de la dualidad era como que había una lucha interna, ¿no? Que tú podías ser una persona fuerte y una persona sensible a la vez, ¿no? Y que a veces como son contradictorios y dices, ¿cómo haces con eso? Convivir con eso, ¿no? Que uno quiera anular al otro en lugar de, como dices tú, unirse. Ese nivel de dualidad que expones, que es un nivel de dualidad interno, donde hay una parte que siente de una manera y otra parte que siente de otra, es un reflejo o un efecto de esa dualidad esencial de la que hablábamos. Curiosamente, cuando yo empiezo a creerme la percepción separada de las cosas, también empiezo a generar pensamientos separados
y empiezo a generar emociones separadas. Por ejemplo, la alegría y la tristeza. Son dos emociones que yo las puedo percibir duales, pero no son duales. Cuando tú te abres a sentir la tristeza completamente, cuando te sumerges en la experiencia de la tristeza sin cuestionarla, descubres que al final de la tristeza hay esencia. Y esa esencia es la misma esencia que cuando te abres a sentir la alegría. Pero tienes que terminar el proceso. Con los pensamientos ocurre lo mismo. Con los pensamientos contradictorios, si tú los contemplas y los miras hasta el final, verás que hay una conciencia detrás de los pensamientos que aúna los pensamientos. Entonces la dualidad desaparece. La contradicción, la incoherencia interna, quiero ir pero no quiero ir por esto, me siento triste pero también me siento alegre, eso desaparece, se empieza a disolver. Al exponer que hay que aceptar todo, porque eso es vivir en la dualidad, y tú estás en el momento ese que quieres cambiar, ¿no? Que escuchas la llamada para hacer el cambio en tu vida, tu mente empieza a boicotear. ¿Qué haces ante esa situación? En definitiva, hay una llamada interna a esa coherencia interna. Para tú querer hacer un cambio en algo y al mismo tiempo no boicotearte con tus propias ideas limitantes ante esa posibilidad de cambio, primero tienes que asumir tu experiencia. ¿Qué quiero decir? Que tienes que asumir los pensamientos que tú ves que surgen al consciente que te están boicoteando. ¿Qué quiero decir con esto también? Que los pensamientos que tú ves, que piensas, que están boicoteando tus ganas de cambiar, en realidad sí quieres pensarlos, porque sí quieres boicotearte, porque tienes miedo de ese cambio. Porque en realidad pretendemos que el cambio termine siendo algo distinto de lo mismo. Lo mismo, pero cambiado. Porque le tememos al cambio profundo, que es la transformación. Porque no sabemos dónde nos va a llevar la transformación, no sabemos cómo va a ser una vez me he transformado. Entonces, aquel dicho de más vale malo conocido que bueno por conocer, lo llevamos hasta la última instancia, cuando en realidad no tiene sentido lo que acabo de decir. Más vale malo conocido que bueno por conocer es el lema del miedo y la desconfianza en la que hemos basado nuestro sistema de pensamiento actual. ¿El miedo qué es? ¿De dónde viene? ¿Viene de nuestra mente o de nuestro ser? El miedo es una invención, nos lo inventamos. Y eso es algo que muy pocos son conscientes de ello, porque muy pocos se han atrevido a experimentar el miedo tal como es. ¿Por qué? Cuando uno siente miedo, tiene miedo de sentir eso, le damos la espalda y no aprendemos qué es el miedo en realidad. Pero cuando tú te permites sentir desde lo más profundo ese miedo, te das cuenta de que procede de un pensamiento. Y ese pensamiento, si lo miras, te das cuenta de que es una imaginación, es una interpretación de lo que tú crees que ha sucedido o de lo que tú temes que puede llegar a suceder. Pero eso es falso, es una estrategia mental, de nuevo, para no ir más allá de nuestra personalidad o no ir más allá de nuestra concepción del mundo. Lo que me expresabas, cómo te sentías ahora, ¿no? Entrevistando, si lo miras, incluso esa sensación de vergüenza, si la miras de frente, te darás cuenta de que detrás hay miedo. Y si sientes ese miedo, te darás cuenta de que detrás de ese miedo hay un pensamiento. ¿Puedes mirar cuál es ese pensamiento? Que no lo voy a hacer bien. Cuando te das cuenta de que detrás de ese miedo está el pensamiento, no lo voy a hacer bien, fíjate esto, qué fantástico es. Cuando puedo ver que el miedo que siento es porque pienso no lo voy a hacer bien, puedo mirar ese pensamiento y preguntarle, ¿eres cierto? ¿Es cierto que no lo estoy haciendo bien? Y verás que no lo sabes. Que el pensamiento lo que dice es que no lo voy a hacer bien. El pensamiento te está disociando del presente y te lleva a temer un futuro que no está aquí. Por lo tanto, el miedo nunca es cierto. Nunca te habla del presente. Siempre te habla de lo que sucedió o de lo que puede suceder. Y cuando lo ves, te abres a la experiencia presente. Eso es clausurar la dualidad.
la dualidad entre tu experiencia presente y la que tú crees que vas a llegar a vivir. Ahí uno empieza a descansar. Ahora eres consciente de que ese pensamiento, lo voy a hacer mal, no te está informando de nada, no te habla de nada que sea verdad, te está mintiendo. Entonces el miedo que sientes es una mentira, pero solo tú puedes descubrir eso cuando autoindagas. ¿Cómo? Usando el miedo. ¿Cómo? Dándole la bienvenida al miedo. Ahí surge un acto de creatividad. La yo vergonzosa, la yo incómoda, la yo con miedo, se transforma en una yo consciente, yo presente. ¿Qué sentido tiene sentir miedo, creer eso? ¿Qué voy a conseguir con eso? Cuando te das cuenta de ese pensamiento y de ese miedo, te das cuenta de que no tiene ningún sentido. Este cuestionamiento que acabas de hacer, ¿qué sentido tiene entonces el miedo? Nadie se lo hace cuando siente miedo. Nadie se lo hace. Lo que hacemos es sentir miedo y reaccionar ante el miedo. ¿Cómo? Saliendo hacia adelante, hacia el futuro, para que el futuro sea distinto a este instante y así no sentir miedo. Pero cuando lo cuestionas, llegas a ese lugar. ¿Qué sentido tiene sentir miedo? Y te das cuenta de que no tiene ningún sentido. Para este instante, no lo tiene. ¿De qué me va a salvar el miedo en este instante? ¿El sonido de las golondrinas? Pero dejar de sentir miedo no es tan fácil, ya que es recurrente. El miedo termina siendo recurrente y parece invencible porque hay una parte de nosotros que aún quiere sentir ese miedo porque cree que si siente miedo reaccionará de tal manera que lo hará bien, que hará la entrevista bien. Entonces, sin darnos cuenta, apostamos por el miedo. Un momento, vale. Que si siento el miedo y lo cruzo no sentiré miedo. Ostras, pero si no siento miedo, entonces no podré detonar las estrategias que me lleven a hacer una buena entrevista. ¿Viste? Pero cuando ves eso también te das cuenta de que no tiene sentido. Y de que te das cuenta de que cómo situamos la atención en el miedo. Deliberadamente. Inconscientemente, pero deliberadamente. Hay una decisión de poner la atención en el miedo y construir un contexto deliberado, pero lo hacemos tan rápido que no lo vemos. Nuestra percepción es más lenta que nuestra capacidad de decidir el resultado que queremos de lo que percibimos. Y esto que acabo de decir es brutal, porque significa que estamos tomando decisiones de forma muy rápida que no vemos. Esas decisiones generan una interpretación del contexto, que generan una realidad, que la juzgo, la interpreto, que genera una emoción, que confirma lo que veo. Eso lo hacemos tan rápido que lo que yo pienso es que las cosas son como yo las veo. Y es mentira. Ahora me siento más liberada, pero aún siento un poquito de resistencia. Lo que haría la mente dual, la mente egoica, sería comparar cómo se siente ahora con cómo se sentía antes y determinar qué se siente mejor. Y habría ya me siento mejor. La mente presente, la no dual, no le importa lo que vienes sintiendo antes. Lo único que le importa es lo que estás sintiendo ahora. Y si lo que estás sintiendo ahora no es paz, volvería a mirarlo. ¿Me acompañas con esto? ¿Qué estás sintiendo ahora? Desconcierto. Desconcierto. ¿Puedes sentir ese desconcierto? Y dime, ¿qué sensación o emoción sientes detrás del desconcierto? Y observa que para verlo tienes que sentir tanto desconcierto como desconcierto sientes. En lugar de intentar evitar sentirlo, que es lo que estamos acostumbrados a hacer, tú le estás dando la bienvenida a una parte de ti que está desconcertada. Entonces ves qué hay detrás del desconcierto. Miedo. Vuelves a sentir miedo. Pero fíjate que el miedo que estás sintiendo es exactamente el mismo, pero desde un lugar más profundo. De nuevo, la mente dual diría, ya estoy mejor, ya me olvido de esto.
ya me olvido de mí, sigo con la entrevista. No funciona así. Funciona deteniéndote a cada instante y mirando. Y cuando tú puedes ver y rescatas el miedo, entras a un lugar aún más profundo que al que habías entrado antes. Me identifico como una persona cerebral, pero también a la vez emocional. Y entonces, ¿cómo saber que lo que estás sintiendo es lo que estás sintiendo y no lo que tu mente te está diciendo que tienes que sentir? La mente en realidad no está separada. Es una entidad compacta. Los pensamientos, las sensaciones, las emociones, la concepción que yo tengo de mí mismo, la concepción que yo tengo de lo que es ser un ser humano, la vida, todo es una cosa igual, es la misma cosa. Cuando yo la percibo seccionada e intento resolverla, me pierdo. Entonces caigo en la trampa de juzgar mis emociones o de generar interpretaciones que generan esas emociones que luego juzgo como buenas o malas, apropiadas o inapropiadas. Caigo en esa trampa de tal manera que no soy consciente de que estoy cayendo en esa trampa, que no estoy siendo consciente de que lo que estoy experimentando es el resultado de mis decisiones y no el resultado de lo que yo estoy viviendo, sino el resultado de mis interpretaciones, de cómo yo decido vivir esto. Cuando empiezas a darte cuenta de esto, ves que el contexto no tiene poder sobre mí, porque es el resultado de cómo yo lo vivo. Entonces tus preguntas o hacia donde tú diriges la entrevista no tiene por qué ser una amenaza para mí. Si yo no lo interpreto, si yo viajo contigo, si no interpreto. Ahora me viene una pregunta sobre las decisiones. ¿De dónde vienen las decisiones? Creemos que nosotros tomamos decisiones. Creemos que vamos al supermercado y nosotros elegimos comprar lo que queremos comprar. Pero nuestro mecanismo de decisión es muy inconsciente. Tanto es así que existe algo que se llama neuromarketing, que lo único que se encarga es de ver ese inconsciente a través del cual tú decides qué quieres para generar productos, texturas, tamaños, colores, olores, sabores, para que tú compres eso, para que tú decidas comprar eso, creyendo que lo estás comprando libremente porque es lo que tú eliges de todo lo que ves, pero en realidad hay un sistema detrás que te está llevando a ser esclavo de tus decisiones inconscientes. Lo mismo ocurre con nuestras relaciones. Aquellas personas con las que nosotros decidimos compartir la vida proceden de unas decisiones de las que nosotros somos esclavos, sin darnos cuenta. Mientras tú te sientas vacío de dentro, mientras tú no sepas quién eres ni por qué estás viviendo, serás esclavo de tus decisiones inconscientes, que lo que buscan es obtener algo que a mí me llene. Tú no puedes salir de ese mecanismo inconsciente hasta que no te abres a asumir la responsabilidad de ese vacío. Entonces, cuando yo te mire, seré libre de lo que yo pienso acerca de ti y de lo que yo decido respecto a mí en la relación contigo. ¿Me he explicado? Sí, veo que el marketing está basado en conectar con las emociones. Ese marketing lo usamos a unos niveles insospechados. Cuando tú ves una ONG, lo que pone enfrente de ti para que tú des un donativo es marketing. Está buscando impactar en ti, está buscando impactar en un vacío existencial, está tratando de generar una reacción. Cuando nos relacionamos con los demás, imagínate que yo me siento atraído por ti. Yo empiezo a actuar en forma de neuromarketing. Estoy intentando presentar a un ser humano enfrente de ti que te impacte de tal manera que tú reacciones queriéndote acercar a mí. Eso lo hacemos constantemente. Cuando nos relacionamos con nuestros hijos, intentamos venderles nuestro prisma de la vida. Les intentamos vender nuestra versión de la moral, nuestra versión de lo correcto. Ellos no se lo creen, porque son libres, porque están plenos todavía, los niños pequeños.
Les entra por aquí, les sale por aquí, porque no son esclavos todavía de la búsqueda. Están plenos. Entonces tú le ofreces una versión de cómo son las cosas. No, así no está correcto, es así. No te hacen caso, porque son plenos. Entonces, socialmente le tenemos pánico a la realización humana. Porque si el ser humano se realiza, ya no es esclavo de lo que tú le ofrezcas. Es libre de sus propios pensamientos creativos. Y podríamos crear sociedades completamente nuevas y distintas. Y eso al sistema le da pánico. Lo mismo ocurre a nivel interno. Mi propia creatividad me da miedo porque entraría en un espacio de desconocimiento. ¿Cómo podría manejar mis emociones? Pero en realidad, si no las puedo manejar ya. Recuerdo que leí en el libro El cerebro del niño que explicaban que de 0 a 7 años la parte izquierda del cerebro no se desarrolla, ¿no? Lo que es la parte del razonamiento, que ellos más bien perciben todo a través de los sentimientos. Por eso, por ejemplo, si un niño se cae, tú no le puedes explicar que no se tiene que caer. Simplemente el niño lo que necesita es eso, sentirse contenido. Esto que expones es básico, es elemental. Eso que exponías de 1 a 7 años, el cerebro izquierdo aún no está muy desarrollado, el cerebro de la razón es el cerebro del yo, de la personalidad, del concepto que yo tengo de mí mismo. Entonces el cerebro derecho predomina, es lo emocional, lo abstracto. Esa es la experiencia, está basado en la experiencia y no en la comprensión conceptual de la experiencia. Por eso, como tú apuntabas, cuando un niño cae jugando en el parque, tú no le puedes explicar nada. Lo único que puedes hacer que tenga sentido para ese niño es acompañarle en la experiencia de caída. Pero para que yo como papá le acompañe en la experiencia de caída, tengo que permitir que mi hijo se caiga. Y no enseñarle, mira, hijo mío, no enseñarle a que no se caiga. Para él no tiene sentido, porque en la caída está el aprendizaje a no caer. Entonces, si yo le enseño a no caer, estoy castrando su propia experiencia. Tú expresabas de las aulas, de las escuelas, de que les enseñamos conceptualmente. Eso sucede porque la mayoría de maestros y profesores ya no están en la experiencia, están en la concepción de la experiencia. Entonces esos maestros y esos profesores no tienen la capacidad de acompañar al alumno en su propia experiencia, sino que lo que hacen es llamar la atención de los niños a su concepción conceptual de la experiencia, lo que lleva a un aula complicada, porque tienes que mantener la atención de 20, 30, 40 niños a un punto de vista conceptual que ellos no comulgan. Pudiera ser que ahí te encontrases con algunos niños que tengan un déficit de atención al concepto, pero una atención plena a la experiencia. Pudiera ser. Y pudiera ser que esos niños que están en la experiencia plena fueran un incordio para que el maestro consiga una atención conceptual en un punto concreto. ¿Sí? Imagínate que yo te digo, deja de atender tu experiencia, deja de atender allá donde tu atención se posa, no hagas eso, atiende donde yo pienso que tú tienes que atender para que tú consigas lo que yo pienso que tú debes de conseguir conceptualmente, que en este momento, por cierto, son tal hora, es aprender a sumar. ¿Viste? Eso es muy doloroso para el profesor y maestro y para el alumno. Porque el esfuerzo que tiene que hacer el maestro para contener algo que no es contenible es como contener un volcán que está a punto de estallar, intentar enseñarle al volcán, no, volcán, no estalles todavía, préstame un momento de atención que te voy a enseñar a estallar de forma ordenada, para que tu lava salga de forma ya de río controlado, para que no llegues al pueblo y lo destruyas, porque yo considero que no debes de llegar a ese pueblo. Es ridículo. Inconscientemente se está anulando la capacidad de creatividad de uno. No es lo que los maestros están haciendo.
es lo que nosotros como seres humanos hacemos cada vez que despreciamos nuestra experiencia y ponemos nuestra atención en nuestra concepción o en nuestra interpretación de la experiencia, ¿sí? No estoy señalando a los maestros y profesores como culpables de algo, sino que los estoy señalando como un ejemplo concreto de algo que hacemos todos. Si yo me incluyo como papá. Sí, por supuesto. Yo como madre siempre quiero dar la mejor versión de madre desde mi percepción. Cuando intentas dar tu mejor versión de madre, no le das una mamá, le das una versión. Y los niños no quieren una versión de mamá, quieren a su mamá. Y curiosamente, la versión de mamá o la versión de papá está buscando una versión de hijo. Y ellos no quieren ser una versión, ellos quieren ser ellos. Y están buscando a alguien que cuando ellos miran a los ojos, les vea, no les pretenda que sean de una manera distinta. Por eso parece que no escuchan. Sí que escuchan, pero escuchan a su esencia, a su experiencia, no a los conceptos abstractos, bla, 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 bla. Mi hija es la que me enseña a redescubrirme, es mi maestra, como yo la llamo. De hecho, el nivel de incomodidad que podemos llegar a experimentar con un niño o una niña se debe a que ellos están despiertos todavía a su esencia y nos recuerdan. Y nosotros luchamos para no llegar allí de nuevo. Porque pensamos que nuestra versión adulta es mucho más capaz de llegar a fin de mes económicamente. Pensamos que nuestra versión esencial, la que se divertía viviendo, no nos va a llevar a fin de mes. Es la versión adulta. Cuando la versión adulta está sufriendo momento a momento para llegar a fin de mes, no tiene sentido. Pensamos así porque es lo que nos han transmitido. Parece que pensamos eso porque nos lo han transmitido los demás, los adultos, pero en realidad pensamos esto porque nos lo hemos creído. Pero eso te lo transmiten cuando eres pequeño y ahí no tienes la capacidad para distinguir. O sea que estás condenado a vivir lo que te tocó. No estoy de acuerdo. Por una sencilla razón. Cuando yo miro dentro de mí, me doy cuenta de que cuando yo empecé a creerme lo que me decían, era porque a mí me convenía. ¿Por qué? Porque yo quería dejar de sentir esa intensidad que sentía y que se había vuelto en una incomodidad para mí ya. Y yo creé la necesidad de ser adulto. Y al crear esa necesidad de ser adulto, la única referencia adulta que tenía era la que tenía. Y ahí es donde yo les permití que me enseñasen a ser adulto. Pero siempre detrás de una experiencia hay una decisión individual personal. Y eso es algo que muy poca gente se da cuenta de esto. Si yo creo que soy como soy por cómo me han educado, no podré transformarme nunca porque la causa estará en el pasado y en los demás. ¿Te acuerdas de la dualidad? Eso es un movimiento, una mirada dual. Pero si yo regreso a este instante y asumo mi experiencia de este instante, descubriré que en este instante está la causa de mi experiencia y veré que en este instante también está la causa de mi transformación. Pero tengo que soltar la creencia de que los demás fueron los que me enseñaron a mí cómo ser. Fui yo quien me creí eso. Ese concepto me llevó muchos años aceptarlo, entender que uno es responsable de sus propias situaciones. Pero me cuesta creer que un niño cuando es pequeñito ante una situación, él puede elegir. Por ejemplo, si un niño es movido, es travieso y sus padres constantemente le están machacando, diciendo que es malo, que es travieso, porque lo comparan quizás con su hermano que es más tranquilo, ahí el niño, ¿cómo puede aceptar lo que dicen o no? Está condicionado a lo que le dicen sus padres. Él se va a creer lo que le dicen sus padres. Parece que cuando eres pequeño cuesta más esa libertad de decidir qué quieres creerte y qué no quieres qué no quieres creerte. Pero en realidad hay un mecanismo de decisión ahí. Ese niño que exponías, al que se le dice miles y miles de veces no te muevas tanto, no te muevas tanto, no te muevas tanto, se le dice mil veces porque no se lo está creyendo 1000 veces. Está decidiendo no creérselo 1000 veces. Por eso sigue moviéndose
hasta que llega un momento donde él puede decidir empezar a creérselo, por la intensidad del contraste entre mi naturaleza activa y lo que yo veo que me están pidiendo ahí fuera. Hay muchísima más libertad en el ser humano de la que estamos dispuestos a asumir. Hay muchísima más libertad. Y los niños son un ejemplo, ellos son muchísimo más libres de lo que pensamos que son cuando les miramos. Hace muy poco vi un grupo de niños africanos que venían, si no recuerdo mal, de Nigeria. ¿Eran de Nigeria? De Uganda. Venían de Uganda esos niños. Y cuando tú piensas niños africanos de Uganda, tú piensas que son niños muy marcados por su contexto, que no han tenido la libertad de experimentar ciertas cosas que puedan ser felices. Y cuando empiezas a escucharles cantar, porque son un coro de niños ugandeses, cuando empiezas a escucharles te das cuenta, ¡guau! Son felices estos niños. Por lo tanto, su contexto no les está marcando su infelicidad. Somos nosotros, como cultura occidental, que les miramos y decimos, pobres niños, no son felices, les hace falta todo esto. Y generamos en ellos una necesidad. Generamos en ellos una necesidad que si ellos se la creen, dejarán de ser felices porque pensarán que serán felices cuando alcancen la necesidad que la sociedad occidental les está ofreciendo. ¿Me expliqué? En lugar de mirarles a los ojos y mirar, ¿cómo puede ser que estos niños en este contexto de pobreza, entre comillas, sean un alarde y estén expresando esa felicidad que yo estoy buscando cada día en mi trabajo, en mi relación con mi pareja, en mi relación con mi familia, bla, 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 bla? En lugar de investigar, les damos una limosna. Tuve la suerte de estar en África, en Ghana, que para mí fue una experiencia maravillosa, y recuerdo que vi un niño que tenía como mascota una mosca que estaba atada con una cinta de radiocassette. Y es claro, pensar, ¿no? Para nosotros una mosca es un insecto, algo sucio, pero para él era su mascota. Entonces imagínate, si ese niño que me dices tenía como mascota una mosca y era feliz, imagínate mirar a los ojos al niño que ya es grandecito y que está triste porque no le han comprado el perro que quiere como mascota. Y de hecho, no le puedes contar al niño que quiere el perro, no le puedes contar, mira, no pasa nada, sé feliz, mira que el niño es feliz con una mosca que es su mascota. No le puedes decir eso. Le tienes que acompañar en su experiencia de vacío. Le tienes que acompañar en su experiencia de me falta el perro para ser feliz. Y cuando tú haces eso te das cuenta de cuántas cosas tú como adulto crees que necesitas para ser feliz. Te das cuenta cuando acompañas al niño en su experiencia, papá, quiero un perro, si no, no seré feliz. Sería como sentir empatía. Es más que la empatía, es más, es metafórico lo que te voy a decir, pero le tomas de la mano y vas hasta el final. No es que sentado a la distancia o próximamente le miras y sientes lo que siente. No. No es que sientes lo que siente, es que tú sientes lo que tú sientes y te abres a llegar al final de eso, y en ese camino estás haciendo el mismo camino que él hace cuando siente eso por el perro. La empatía la hemos confundido con un acercamiento al otro, pero esa empatía que nos acerca al otro nunca nos lleva a ser el otro. Entonces se convierte en una falsa empatía. La empatía que estamos viendo es que cuando te miro, me veo a mí mismo preguntándome lo que me preguntas. O sea que lo que tú me respondes es lo que yo me respondería. Esa conclusión que tú acabas de sacar, entonces lo que tú me respondes es lo que yo me respondería, será cierto solo cuando lo vivas como tal. Mientras no lo vivas como tal, será una posibilidad. Puede ser que lo que yo te responda es lo que tú te estás respondiendo desde otro lugar. Puede ser. Y ahí está la experiencia. En lugar de seguir con la entrevista, ¿será que sí? Es una mirada que posibilita. ¿Será que
el sol que veo que se mueve cada día, que sale por aquí, se pone por aquí, ¿será que no se mueve? ¿Será que es la Tierra, que yo no percibo moverse, que sí se mueve? ¿Será? Pero necesito detenerme y mirarlo para poder contemplar la posibilidad. ¿Me he explicado? Sí, como el concepto que transmite el meditar, ¿no? Que para saber todo lo que llevamos dentro tenemos que regresar a nosotros mismos. Y sin duda. Y de hecho, tienes que regresar a ti, porque todo está regresando a ti. Todo es para ti. Cuando yo escucho una pregunta tuya, un cuestionamiento tuyo, o lo que ofreces, me doy cuenta de que es un antiguo planteamiento que regresa. Entonces es muy hermoso ver cómo regresa para poder mirarlo y ver la sabiduría que hay detrás de lo que preguntas. Ahora observa qué estás sintiendo. Plenitud. Si estás sintiendo plenitud, la entrevista pasa a ser anecdótica. El cómo va a ser la entrevista pasa a un segundo lugar. Y lo que pasa a primer lugar es tu experiencia presente sintiendo tu plenitud. Esto que estás experimentando no se llega conceptualmente. No lo puedes leer y no puedes ver una entrevista y es algo que tú te abres a experimentar. Eso nos lleva a poder hablarnos desde el mismo lugar. Entonces tus preguntas ya no buscan nada, surgen desde un lugar de plenitud y construyen algo creativo. Ya no siento más preguntas. ¿Viste? No surgen más preguntas porque en este estado en el que estás ahora, lo que nace es el silencio. Nace una escucha consciente del silencio. Y esa inspiración de silencio te nutre, te llena, te reconoce, te realiza a tal nivel que puedes ver que todo lo que he intentado en mi vida nunca fue esto en realidad. Todo lo que yo intenté alcanzar en mi vida fue un intento para evitar esta experiencia presente, que siempre estuvo ahí, a mi disposición, pero que mis interpretaciones no me permitían vivir. Qué bueno. ¿Cómo fue? Quiero más de estos momentos. La mente conceptual va a querer muchos instantes así. Y cuando quiere esos instantes, pasa a generar un deseo. Quiero esta paz, quiero esta sensación. Y al generar ese deseo ya está mirando el futuro. Y al mirar al futuro ya pierde esta paz. Sí, se está saliendo. Eso. Está buscando. La mente, con su estrategia, está tratando de llevarte fuera del presente, porque la mente egoica no le interesa la realización, le interesa conseguir algo. Y la realización es ausencia de conseguir. La paz real es ausencia de conseguir, es presencia. Y la mente conceptual va a tratar de que atiendas otra cosa. Esa atención procede de una decisión interna inconsciente, que ahora la estás viendo. Tú misma me has dicho, mi mente está buscando, la ves. Cuando está realizada, ves como la mente no realizada busca seguir perpetuándose. Simplemente voy a sentir. Y ahora observa si nace algo o qué nace cuando estás en este silencio.
No hay nada. No hay nada más, no vas a encontrar nada más. Esto, para nuestra mentalidad conceptual, la mentalidad social, la de hacer cosas, este espacio de no surge nada, lo teme. Porque cuando tú llegas a este espacio, se ha terminado la entrevista. No sé, pero tampoco me interesa. Entonces nos abrimos a descubrir qué es este encuentro. Si se ha terminado la entrevista, ¿por qué estamos aquí? No lo sé. ¿Viste? ¿Viste? La respuesta a la pregunta que tú me estás diciendo es, no lo sé, pero tampoco me interesa. Porque no me interesa ya no saberlo. Lo único que me interesa es vivir esta experiencia. ¿Sí? ¿Me permites ahora ser yo quien estira de ti? Sí. Ahora desde este lugar, dime quién eres. No lo sé. No lo sé, ¿viste? Cuando desde este lugar de paz, de presencia, te preguntas quién soy, te das cuenta de que no sabes quién eres. Porque el concepto que tú usabas para definirte no existe en el presente, existe en el pasado. Por lo tanto, dejas de ser quien creías que eras para pasar a ser quien eres. Pero quien eres no atiende a conceptos, no atiende a necesidades, ni a deseos. Es pura presencia. Y mucha gente cree que estar en este instante presente significa quedarte así. Y no tiene nada que ver con esto. No. Es algo creativo, es vida. Vuelves al espacio de niño, al espacio de creatividad. Vuelves a dibujar y no te importa si te sales de la raya. Gracias. Gracias. Por más que quiera explicarlo con palabras, no puedo. No existen las palabras. Es una experiencia indescriptible. Ahí está el reto de lo que hago. Cuando llegas a este espacio, te das cuenta de que ninguna palabra lo describe. Pero yo me dedico a invitar a las personas a este espacio. Y muchas personas todavía creen necesitar conceptos. Entonces, yo ofrezco conceptos, pero los conceptos que ofrezco están diseñados para que no los puedas sostener. Que cada uno viva su propia experiencia. Eso es, que cada uno viva su propia experiencia. Son conceptos que cuando tú los asumes, no los asumes como conceptos, sino que asumes la experiencia de lo que experimentas, que genera tu propia interpretación, que es una interpretación desinterpretada. Sí, no hay palabras. Porque no hay palabras. Gracias por la experiencia y la entrevista.